Londres es el sueño de mucha gente. La ciudad que todo el mundo conoce primero por las pantallas antes de conocerla en vivo. Hay gente que ya ha paseado por Londres sin haber pisado nunca el aeropuerto. Si eres fan de Harry Potter, entonces ya has corrido por el andén 9 3/4 de la estación de King's Cross. Has paseado por Leadenhall Market, que se convirtió en el callejón diagonal. E incluso has cruzado Piccadilly Circus, junto con el trío principal. Si eres fanático de las novelas románticas, ya has paseado por el Londres de Notting Hill, con esas casitas de colores y la librería donde Julia Roberts conoce a Hugh. También se puede decir que ya has cruzado el Tower Bridge con Bridget Jones, siempre enamorada, desesperada o ambas cosas a la vez. Y si te gusta la acción, está el Londres de las películas de espionaje. El Londres en el que Tom Cruise corre por los tejados en Misión Imposible y donde 007 convierte el metro de Londres, London Underground, en escenario de una persecución. Este es el Londres que todo el mundo conoce. El Londres de las películas, las series, las postales. Pero, ¿y si te digo que hay otra ciudad llamada Londres, justo en medio de esa famosa Londres? Una ciudad real, independiente, que funciona con sus propias reglas. Una ciudad a la que ni siquiera el propio rey puede entrar libremente. Un territorio minúsculo que controla billones de dólares cada día. Así es, hoy, Bello Mundo te llevará a conocer esa otra Londres que no aparece en ningún itinerario. La Londres secreta. La Londres dentro de la propia Londres. Hoy en día no es tan raro encontrar un lugar dentro de otro. Italia, por ejemplo, tiene dos ejemplos claros. Dentro de la ciudad de Roma se encuentra el Vaticano, el país más pequeño del planeta, con sus coloridos guardias suizos y todo lo que un estado independiente tiene derecho a tener. Y no muy lejos de allí, todavía dentro del territorio italiano, se encuentra San Marino, ese pequeño país en lo alto de las montañas que mucha gente solo descubre cuando lee su pasaporte por primera vez. Cuando ampliamos la mirada al resto de Europa, surgen situaciones similares. Hay lugares que parecen estar separados, pero en la práctica viven pegados a su vecino. Liechtenstein es uno de ellos. Se encuentra encajonado entre Suiza y Austria, tan pegado a ambos que las fronteras apenas se distinguen en el mapa. Tanto es así que, en 2007, un grupo de soldados suizos cruzó la frontera sin querer durante un entrenamiento nocturno. Caminaron como si aún estuvieran en casa y solo al día siguiente se dieron cuenta del error. Suiza pidió disculpas, Liechtenstein respondió con tranquilidad y la historia acabó convirtiéndose en una de las curiosidades más interesantes de la región, precisamente porque muestra lo cerca que está todo allí. Y es en este universo de lugares encajados unos dentro de otros, donde llegamos al destino de hoy. Un lugar llamado City of London, que significa Ciudad de Londres, dentro de Londres y que casi nadie conoce. Para entender por qué existe una ciudad escondida dentro de otra, tenemos que remontarnos a una época en la que Londres ni siquiera soñaba con ser Londres. Todo comenzó cuando los romanos pisaron la isla y vieron en el río Támesis una ruta perfecta para controlar quién entraba y salía de esa región. Fue más o menos en el año 43 cuando fundaron Londinium. Allí, a orillas del río, construyeron un puerto, abrieron una carretera, montaron un mercado y tras algunas décadas lo rodearon todo con una enorme muralla. Esa muralla no solo defendía la ciudad,
también marcaba el límite de lo que era el centro de la vida romana. Dentro estaba el núcleo protegido. Fuera de ella, el mundo aún se estaba organizando. Esta organización duró siglos, hasta que el Imperio Romano comenzó a hundirse. Cuando Roma decidió retirar sus tropas a principios del siglo IV, Londinium perdió su protección y fue decayendo. Se convirtió en un lugar medio abandonado, lleno de ruinas, pero con un detalle que nadie podía ignorar. El río seguía allí, conectando el interior con el mar y atrayendo el comercio todo el tiempo. Con el tiempo, pueblos procedentes del norte de Europa comenzaron a ocupar la región. Entre ellos se encontraban anglos y sajones, que prefirieron evitar las ruinas dentro de la muralla y crearon un nuevo asentamiento en una zona abierta, más o menos donde se encuentra Covent Garden, un barrio céntrico de Londres que cuenta con buenas opciones de restaurantes y algunos de los mejores pubs de la ciudad. Es una región muy encantadora, con callejuelas estrechas de adoquines, edificios antiguos de ladrillo rojo, alternados con edificios modernos, llena de tiendas de ropa y cafeterías. Pero en aquella época era una zona rural. Este núcleo se llamó Lundenwic y se convirtió en el centro de la vida local durante varias generaciones. Sin embargo, Inglaterra entró en el punto de mira de otro grupo. A partir del siglo VIII, los vikingos comenzaron a atacar por el río, incendiando ciudades y dejando a Lundenwic vulnerable. La solución encontrada fue volver al interior de la antigua muralla romana. Los anglosajones reforzaron las defensas, reconstruyeron el espacio interior y llamaron a esta versión fortificada Lundenburg. Allí dentro era más seguro. Allí dentro, la ciudad podía respirar. A partir de ahí, Londres renació de verdad. La vida volvió a concentrarse dentro de las murallas y las zonas exteriores comenzaron a crecer lentamente. Pasaron los siglos y las casas comenzaron a extenderse más allá de la antigua muralla. En el interior seguía estando el núcleo más antiguo, más denso y más conectado con el comercio. En el exterior crecían barrios, iglesias y calles nuevas. Esa expansión se convertiría en el Gran Londres. La parte original, rodeada en su día por los romanos, se convirtió en lo que hoy llamamos la City de Londres. En el siglo XIII, esta parte ya no era solo un punto en el mapa. Se había convertido en uno de los principales centros comerciales de Europa. Mercaderes, ferias, diferentes monedas, contratos, todo circulaba allí. Y cuanto más útil y rica se mostraba la ciudad, más ganaba algo muy especial: el derecho a decidir sobre su propia vida. Ahí es donde comienza la parte curiosa de la historia. Con la ciudad de Londres funcionando como un lugar lleno de comercio y dinero circulando, quienes vivían allí comenzaron a exigir más que seguridad dentro de una muralla. Querían participar en las decisiones. No tenía sentido ser el centro económico y seguir siendo tratado como cualquier pueblo perdido. A lo largo de la Edad Media, comenzaron a surgir reuniones entre los que mandaban y los que trabajaban. Primero en asambleas abiertas, luego en encuentros más organizados. Los comerciantes y artesanos se unieron en grupos que se conocieron como compañías de oficio, los famosos gremios de Londres. Cada oficio tenía su asociación y, juntas, estas compañías comenzaron a tener voz. La ciudad también pasó a tener sus propios consejos y tribunales. Los antiguos espacios de reunión se convirtieron en lugares para discutir normas, impuestos y disputas. Poco a poco, la idea de que Londres solo obedecía a órdenes externas comenzó a cambiar.
La ciudad quería ser tratada como un cuerpo propio dentro del reino. Este movimiento cobró fuerza cuando los reyes comenzaron a depender aún más del dinero que circulaba allí. A cambio de apoyo, préstamos y estabilidad, la ciudad recibía privilegios formales. Las cartas firmadas por la corona confirmaban los derechos ya ejercidos y garantizaban otros nuevos. Entre estos documentos, el más famoso de todos es la Carta Magna, de 1215, que reconoce las antiguas libertades de la ciudad de Londres. Estas libertades no eran algo simbólico. Significaban, por ejemplo, poder elegir al propio alcalde, tener tribunales propios, tener normas específicas y no ser tratada como cualquier pueblo común del reino. La ciudad obtuvo el derecho a elegir a su propio líder y, con el tiempo, este cargo se convirtió en lo que hoy conocemos como Lord Mayor. Mientras que otras ciudades inglesas estaban atadas a modelos más rígidos, la ciudad de Londres ya tenía un sistema en el que los residentes y las corporaciones de oficios participaban en las decisiones. Y esto se fue fortaleciendo con el paso de los siglos. Cada nuevo rey que ascendía al trono confirmaba de nuevo las libertades de la ciudad, porque sabía lo problemático que sería enfrentarse al lugar que movía gran parte del dinero del país. Es por esta secuencia de acuerdos, privilegios y confirmaciones que, más tarde, la ciudad de Londres se consolida como ese pedazo casi independiente, enclavado en medio de la capital. Un lugar con su propio gobierno, reglas particulares y una lógica de poder que no se parece al resto de Inglaterra. Cuando llegamos a la forma en que se gobierna la City de Londres, queda claro por qué tanta gente dice que este lugar vive en su propio universo. Aquí nada funciona como en el resto del país. Parece una mezcla de tradición medieval con un sistema político que solo tiene sentido para quienes nacieron dentro de él. La base de todo está en las antiguas compañías de oficios, esos gremios que surgieron hace mucho tiempo, cuando los comerciantes y artesanos comenzaron a organizarse. Existen hasta hoy, son más de 100, y algunos tienen nombres que parecen sacados de un libro antiguo. Fabricantes de velas de sebo, personas que se dedican al comercio de cuernos de animales, pavimentadores. Otros gremios son modernos, como los relacionados con la comunicación y la tecnología. Juntos forman un poderoso grupo llamado Common Hall, responsable de elegir a figuras importantes como los sheriffs y el Lord Mayor. Además de los gremios, la ciudad tiene 2 instituciones principales: el Tribunal de Concejales, que reúne a 25 representantes, uno por cada distrito de la ciudad, y el Tribunal del Consejo Común, que es el verdadero centro de decisión. Este consejo tiene 100 miembros y funciona como el equivalente a una cámara municipal. La diferencia es que aquí existe una regla que solo la ciudad de Londres mantiene hasta hoy. Para ser elegido, la persona debe tener el título de ciudadano libre de la ciudad, un derecho que se remonta a 1237. Y aquí entra la parte que más confunde a todo el mundo: ¿quién vota y quién no vota? La City de Londres es el único lugar del Reino Unido donde las empresas tienen derecho a voto en las elecciones. No es una metáfora, es literal. El voto empresarial fue abolido en el resto del país en 1969, pero en la City se mantuvo, ganó fuerza y se amplió con leyes recientes. Funciona así. Cada empresa que tiene una oficina dentro de la City puede designar votantes. Las pequeñas empresas designan a una persona. Las empresas con 50 empleados designan a 10 personas. Y cuantos más empleados, más votos pueden designar.
Estos votantes votan exactamente igual que los residentes. Eligen concejales, eligen representantes e influyen en las decisiones. En la práctica, el número de votos de las empresas es mayor que el número de votos de las personas que realmente viven allí. En 2024, había más de 13.000 votantes corporativos, frente a unos 6.500 residentes. Esto explica por qué tanta gente critica este sistema, ya que la ciudad funciona como un distrito, pero quienes más votan son personas que ni siquiera viven allí. Solo trabajan. El resultado es un gobierno en el que los intereses comerciales tienen un peso enorme. Y eso no es precisamente un secreto. La propia corporación de la ciudad de Londres, que es como se denomina al gobierno, deja claro que su misión es apoyar al sector financiero y defender los intereses de la milla cuadrada. Para completar, existe el cargo de Lord Mayor, que no tiene nada que ver con el alcalde de Londres que gobierna toda la Gran Londres. El Lord Mayor representa solo a la City y desempeña funciones que mezclan ceremonia, tradición y diplomacia. Preside reuniones, representa a la City ante las autoridades y mantiene rituales que se repiten desde hace siglos. Para ocupar este cargo, la persona debe haber sido uno de los 2 sheriffs de la City durante el año anterior, lo que hace que el proceso sea aún más cerrado y tradicional. Este conjunto de consejos, gremios, votos de empresas y títulos antiguos crea una estructura política que no se parece a nada que exista en ningún otro lugar del Reino Unido. Y eso es lo que le da a la City la autonomía y la personalidad que tiene. Pero no llama la atención solo por ser pequeña y antigua. En realidad, este pedazo de 1 kilómetro cuadrado llama la atención porque es uno de los centros financieros más influyentes del planeta. Es allí donde operan a diario los grandes bancos, donde se mueven fondos billonarios y donde se cierran en silencio negocios que afectan a países enteros. Lo curioso es que casi todo esto sucede sin que el público se dé cuenta. La ciudad siempre ha tenido demasiada libertad, demasiados derechos y un peso político que no se corresponde con su tamaño. Y esta combinación hace que mucha gente vea el lugar como un territorio que opera en la sombra. Gran parte de esta controversia nace de la conexión de la ciudad con una red de regiones que orbitan alrededor del Reino Unido. Islas Caimán, Jersey, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, lugares conocidos en todo el mundo por tener impuestos muy bajos y muy poca transparencia. El detalle es que muchos de los registros empresariales de estas islas son administrados por oficinas ubicadas precisamente dentro de la City de Londres. Los expertos lo llaman red, una estructura que conecta bancos, fondos, bufetes de abogados y empresas ficticias en un flujo de dinero difícil de rastrear. Y cuando los organismos internacionales cuestionan este sistema, la respuesta es casi siempre la misma. Todo es legal, todo sigue las reglas, pero las reglas de la City son diferentes a las reglas de cualquier otro lugar. Dentro de la estructura de gobierno, existe incluso un cargo creado exclusivamente para proteger los intereses del distrito en el Parlamento británico. Es el Remembrancer, una figura que sigue los debates, analiza los proyectos de ley y garantiza que nada perjudique a la milla cuadrada. Ninguna otra ciudad del Reino Unido tiene algo similar. Solo la City de Londres mantiene este nivel de presencia dentro del propio gobierno nacional. Con tantos privilegios acumulados, la City se ha convertido en sinónimo de fuerza económica y también de controversia.
Un lugar que mueve dinero a una escala difícil de imaginar y que sigue funcionando con tradiciones medievales, mientras el resto del país se ha modernizado. Un territorio que parece pequeño en el mapa, pero que impulsa decisiones gigantescas para todo el mundo. Y para comprender la magnitud de esta influencia, nada lo explica mejor que las tradiciones que conserva. Rituales, cargos, ceremonias y símbolos que han sobrevivido durante siglos y que aún hoy moldean la forma en que la City se ve a sí misma. Una parte importante de su fuerza proviene de las tradiciones que lleva siglos conservando. Y no son tradiciones simbólicas. Son rituales que han ayudado a moldear la identidad del lugar y que aún hoy dictan cómo se mueve el poder en su interior. El cargo más conocido es el de Lord Mayor, que no tiene nada que ver con el alcalde de Londres, que aparece en las noticias. Este es otra cosa. El Lord Mayor representa exclusivamente a la ciudad de Londres y ocupa un cargo que existe desde la Edad Media. Es elegido cada año por los gremios y los círculos internos de la ciudad y asume funciones que mezclan diplomacia, ceremonia y una pizca de espectáculo. Antes de llegar a este cargo, la persona debe haber sido uno de los 2 sheriffs de la ciudad. Los sheriffs son elegidos en una ceremonia tradicional dentro del Common Hall, con trajes históricos, insignias y rituales que han sobrevivido prácticamente intactos desde el siglo XIV. Cuando termina el mandato, se abre el camino para competir por el cargo de Lord Mayor. Y si hay algo que la ciudad se toma en serio, es la ceremonia. La más famosa es la Silent Ceremony, cuando el Lord Mayor asume el cargo. Nadie dice nada, nadie da un discurso, nadie intenta hacer bromas. Es un ritual casi teatral, solo con movimientos y gestos que se han repetido durante siglos. Al día siguiente tiene lugar el Lord Mayor's Show, un desfile gigantesco que toma las calles y que existe desde 1513. Pero ninguna tradición despierta tanta curiosidad como el encuentro entre el monarca y el alcalde en la frontera de la ciudad. Aquí es donde nace la historia de que el rey no entra libremente. Mucha gente cree que el monarca tiene que pedir permiso para cruzar la frontera de la ciudad de Londres. Y esta idea no surgió de la nada. Cada vez que el monarca hace una entrada oficial en la ciudad, hay un ritual específico. Se levanta una barrera simbólica. El alcalde se acerca, lleva la espada de la ciudad y presenta la empuñadura al soberano. El rey o la reina toca la espada y la devuelve. Este gesto es un antiguo recuerdo de los acuerdos entre la ciudad y la corona. No es exactamente una solicitud de permiso, pero tampoco es solo una formalidad decorativa. Es una puesta en escena que simboliza quién controla qué. La ciudad reconoce la autoridad del monarca y al mismo tiempo reafirma que mantiene sus propios derechos. Es este tipo de ceremonia la que alimenta el aura de independencia de la City de Londres. Todo allí ha sido diseñado para recordar que este pequeño pedazo de tierra no funciona como el resto de Inglaterra. Tiene sus propios ritos, sus propios cargos, sus propios símbolos y la costumbre de preservar antiguas tradiciones, como si el tiempo no hubiera pasado. Y estas tradiciones no son aisladas. Forman parte de una visión del mundo sustentada por la idea de libertad, autonomía y privilegios históricos que la City defiende con uñas y dientes. ¿Y bien? ¿Ya conocías esta otra Londres? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y por supuesto, no te olvides de activar la nueva función de Hypar.
Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.